1 kilómetro corriendo y después me quedé. Me senté ahí, no terminé la carrera. Si viene una persona que nunca ha hecho deporte, las evaluaciones son diferentes, son distintas a como cuando viene un atleta que ya es conocido y ya tenga un nivel. La disciplina es la que te va a ayudar a lograr los objetivos que tengas. No significa que la motivación no sea importante, pero tendríamos, digamos, que aferrarnos a la disciplina para poder lograr nuestros objetivos, porque la motivación va a ser temporal. Atleta, ya sea profesional o amateur, tenés que tener un acompañamiento. Es la única forma de que vos puedas llegar a tus objetivos y mantenerte ahí. ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de Senderos a la Cima, acá con mi querido compañero y amigo Joel. ¿Cómo estás, Joel? Buenas noches, Iris. Buenas noches a todos. Agradecemos a Dios nuevamente por poder estar acá en este cuarto episodio que se llama Senderos de la Cima, ¿verdad? Estamos muy contentos, muy felices. Nos sentimos realmente bendecidos de poder estar compartiendo, haciendo esto. Y como dije, tuvimos ya muchas personas especiales compartiendo historias. Y hoy está con nosotros una persona muy especial también. Muy especial, muy especial. Así que hay varios temas que les va a interesar. Hoy tenemos un programa súper interesante porque más que todos tienen algún tipo de inquietud que van a querer hacerle llegar a nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es el licenciado Edgar Talavera. ¿Cómo estás, Edgar? Él es profesor de atletismo, es licenciado en Ciencias del Deporte y su especialidad en estos últimos tiempos es entrenar a gente que corre, tanto asfalto como trail, ¿verdad? Sí. Te vamos a escuchar un poquito, licenciado. Muchas gracias, Iris. Joel, gracias por la invitación. Profe. Y siempre quise, digamos, compartir un poco de lo que he aprendido y de lo que he estudiado. Entonces, eso me motivó bastante para que yo pueda estudiar y capacitarme para ser entrenador. Sí, pues es muy conocido, el licenciado es bastante conocido ya son en el ámbito de este deporte. Eso es lo que te da el deporte que todos estamos haciendo, que todos nos apasiona, ¿verdad? Que te ayuda a llegar a mucha gente, muchas personas que te acompañan y te ayudan a crecer también confiando en tu trabajo y también por sobre todo dándote así oportunidades de poder compartir lo que podemos ofrecer a la gente, ¿verdad? Así. ¿Hace cuánto tiempo que te recibiste? Mira, mi historia es muy particular. Yo creo que cada uno de cómo ha iniciado en el deporte o en la especialidad que tiene es importante, ¿verdad? El mío para mí es también muy importante porque yo no fui deportista profesional. Lo que comúnmente se conoce es que una persona haya sido un atleta profesional y después quiera ser entrenador, ¿verdad? Lo mío yo creo que es pura ciencia. Estudié muchísimo para esto y lo que me llegó a entusiasmar y, digamos, motivar y empujar para que yo quiera ser entrenador y poder compartir todo esto fue lo que la mayoría hace, ver cómo las personas cambian su vida, cómo las personas cambian su físico, su rendimiento haciendo esto, ¿verdad? Y es un logro que vos sentís tú, yo me imagino, porque vos que cuando tenés como... No son tus pacientes, ¿cómo se le llama? En tu caso, son los alumnos. Tus alumnos. Son alumnos. Son sí. personas que, digamos, tienen un vínculo contigo, ya sea en lo profesional, ¿verdad? Pero al final de todo nos ayuda mucho a ser más que solamente atleta y entrenador, sino que al final compartís con esa persona mucho más que solo entrenamiento y eso hace que la confianza y funcione, ¿verdad? Todo prácticamente lo que hacemos. Bienvenido, profe. Estamos muy felices y contentos por poder tenerte acá y queremos aprovechar que nos cuente algo muy importante que él tiene, Iris. Aparte de ser un entrenador, él es también corredor. Entonces compite, sabe lo que pasa a un corredor. Ya, ¿verdad? Tiene un estudio de campo. Tiene una experiencia, claro. Entonces eso creo que es muy importante, profe, para que uno pueda enseñar, pueda compartir eso con sus alumnos. Sí, yo creo que
todos los que hacemos esto, todos los que entrenamos y también competimos, habremos ya pasado por una situación donde lo que hacemos la gente quiere hacer. Entonces, más allá de lo profesional, uno siendo ejemplo, creo que es la mejor forma de enseñar. Yo conozco varios alumnos tuyos. Y vi realmente el progreso. Tenemos al doctor Alexis, por ejemplo, Sí. que incluso llegó a hacer un ultra. El doctor Alexis y su señora. Sí, su señora. Tenemos al compañero Ever también que entrena Y con se él. vio, o Ever sea, se Morales. ve el avance, sí, de cómo cuando uno entrena de manera correcta, llega a conseguir esos resultados, ¿verdad? Claro, claro, como hablamos en los episodios anteriores, que la disciplina y la constancia es muy fundamental en este deporte, en el deporte y en la vida misma, ¿verdad? Que es muy importante tener una buena preparación, ¿verdad? Entonces, por eso también nos tomamos el tiempo y le agradecemos, como dije, al profe, y que él nos pueda ayudar como un buen profesional a lo que necesita un atleta para poder crecer. ¿Qué, por ejemplo, vos le dirías a esas personas para empezar? Porque nosotros, esto es un deporte que está en auge y hay la mayoría de la gente que te dice ni 300 metros yo no corro, ni 100 metros, imposible. Y me pasa a mí, yo también, pues todos saben acá que yo soy amante de la naturaleza y es por eso. Amante de la naturaleza, el año que viene sí voy a ser una atleta elite, me vas a ayudar para el año que viene. Entonces, ¿qué vos le recomendás a esa gente para iniciar, por ejemplo? Porque la gente pues generalmente no sabe cómo empezar. Toda esa gente que quiere correr, por darte un ejemplo, un hombre de 42 años que no corre y que quiere empezar, ¿cuál sería tu recomendación para esa persona? Yo creo que la edad no creo que sea limitante en este caso para el deporte que nosotros hacemos. Capaz algunas condiciones sí, pero yo creo que a nivel de la exigencia que pueda llevar sí podría ser una limitante, pero dar el primer paso. No importa cuánto sea la distancia que vos quieras hacer, siempre y cuando empieces con algo mínimo y no sea tan Brujo, exigente, sí. De la nada querer hacer una distancia muy larga, ¿verdad? Pero no estamos limitados a llegar a hacer algo después, ¿verdad? Obviamente que la preparación es muy importante y yo creo que, como mencioné, el primer paso es lo que hay que hacer. Te cuento algo particular. Yo vine a Asunción para estudiar mecánica automotriz, no vine acá a ser entrenador. Y el ahí jefe te fuiste por la rama, ¿verdad? Sí, increíble es porque la persona con quien me tocó trabajar acá en Asunción, y hasta ahora yo digo que él fue el que me hizo conocer este deporte que prácticamente cambió toda mi vida, me decía Nole, porque le parecía, no sé si coinciden en eso, pero le parecía un jugador de tenis. Sí, Djokovic. Djokovic, ¿verdad? Porque era flaco y tenía el mismo corte, supongo, ¿verdad? Pero me decía que le parecía mucho y que me veía bien como para hacer deporte, y él me dijo, trata de correr. Y vos antes nunca había hecho deporte. Y a nunca eso antes. Justamente lo que queremos es llegar con el profe. Imagínense, él nunca hizo deporte, vino a estudiar mecánica automotriz. Claro. Y ahora es un profesor y es uno de los mejores atletas que tenemos. Claro, la idea de eso, profe, que vos no cuentes un poquitito tus inicios, de cómo fue que vos iniciaste este deporte, porque como yo decía a un principio, vos sos un corredor también. Él tiene ya sus experiencias, él tiene carreras internacionales, ¿verdad? Entonces, un poco contar también a la gente cómo vos te iniciaste, hace cuánto. Y como les había mencionado, yo vine para trabajar acá a Asunción y de paso estudiar. Y en el tiempo que yo tenía disponible, quería hacer algo. No quería quedarme solamente con esa rutina de despertarse, ir al trabajo, del trabajo ir al estudio y ya que termine el día ahí. Claro. Entonces salía a correr, normalmente me iba del departamento al taller corriendo. Entonces el señor con quien trabajaba me veía todos los días. Y él admiraba mucho lo que hacía, más allá de que él tampoco es deportista. Y una vez me dijo que había una carrera en Asunción y me dijo, anda a correr, porque él estaba creidísimo que yo iba a ganar.
Porque él me veía bien, me veía flaco. Claro, físicamente con te forma, veía sí. bien. Pero yo no dimensionaba en qué me iba Claro, a meter vos en ese tiempo. Yo ¿cómo no le pasa? sabía. Mira que eso le pasa a la gran mayoría de gente. La gran mayoría de gente se inscribe nomás y que se va nomás. Y ahí es que se enamora de este deporte. Así es. Increíblemente sí. Yo no sabía que era una distancia de 5 kilómetros, tampoco sabía que iba a haber más de 6.000 personas en esa carrera y tampoco entendía, digamos, de cómo funcionaba todo, ¿verdad? Yo, para que tengas idea, me inscribió él, yo me fui en la carrera, pensé que era una carrera corta, porque nosotros conocíamos lo que eran 100 metros prácticamente de mi ciudad. Entonces yo salí 1 kilómetro y me fui enfrente del pelotón. Y O sea, 1 kilómetro ya te adelantaste vos a Salió todos. disparado el profe. prácticamente yo estaba en la punta, pero nunca iba a terminar la carrera. Claro, porque Yo no 5 sabía qué kilómetros. distancia iba a tener. Y Ah, ni sabían la distancia. Y- Es sender es jonte. Es yo jonte. fui fuertísimo y 1 kilómetro corriendo y después me quedé. Me senté ahí, no terminé la carrera. ¿Qué? Esa es la pura verdad. No terminé la carrera, me pasaron prácticamente todos, vi a gente correr despacio. Y había también gente que corría fuerte. En ese entonces el que ganó fue Derlis Ayala en esa carrera. Pero ¿Pero y qué te pasó a vos? ¿Qué fue ese bajón? pasa que yo salía a correr a toda velocidad. Ah, claro, y Claro, te agarró ese sí. golpe de... Y prácticamente quedé sin energía, no pude recuperarme, pero yo después me interesé. Entonces ahí Claro. yo quise entender cómo funciona, cómo eran las carreras de larga distancia. Y obviamente a partir de ahí yo empecé a entrenar. Lo primero que hice fue la semana siguiente, no por vergüenza, sino que porque yo quería mejorar, quería poder terminar esa carrera. Lo primero que hice fue ir a la SND y busqué un entrenador. Y ahí fue el inicio. Ese El fue inicio, tu inicio. sí. Sí, pero fue muy atípico tu inicio. Porque eso que empezaste, pues, me recuerda, eso que vos estabas contando, me recuerda. Yo tengo un sobrino que se llama Ariel. Todos Sí. le conocen. Y nosotros pensamos que se iba a morir porque le pasó lo mismo que te pasó a vos. Claro, muchas veces pues de repente en las competencias sí no nos dejamos llevar por el impulso, la adrenalina, ¿verdad? Porque eso tampoco, por eso Y- esa es la parte que tenés que explicar, profe, ahora que estamos tocando ese punto. Y que yo veo que le pasa a la mayoría de los corredores, que en la largada se pone luego ahí en la línea de fuego y cuando es ya, vuelan, pero no concluyen la carrera porque se le termina la batería ahí a metros. Se quedan sin combustible. Claro. Bueno. Por eso siempre trato de explicar eso. Tenés que ir a tu ritmo, no al ritmo de los demás, porque cuando vos no tenés todavía una base, digamos, o sea, si no sos un atleta profesional y no sabes de tu capacidad y si no sos el mejor prácticamente, yo creo que hay que ir al ritmo nomás, al ritmo donde vos podés tolerar, donde vos trabajaste y los ritmos que vos entrenás diariamente. Y esos son los parámetros que hay que respetar para que no te pase eso, porque supongamos nomás que yo creo que por lo que me inculcaron en la familia, yo tuve fortaleza mental como para que al día siguiente yo quiera aprender. Claro, claro. Y No no fue para vos. frustrarme y Sí. esconderme. Y, Sí. eh, Y decir esto no es lo mío. Claro. Claro, Entonces, vos tomaste como un desafío y hoy estás donde estás gracias a esa decisión que tomaste en ese sí. momento. Y lo bueno es que ahora tenemos grupos así como el que tienen ustedes, que es un hermoso grupo, que te puede orientar y te puede guiar, digamos, para que vos puedas llegar a optimizar tu rendimiento, a mejorar tu salud y tu condición, entrenando científicamente y también bien acompañado, ¿verdad? Claro, eso es lo más La importante. importancia de la preparación, como él decía en sus inicios. Mira, él no pudo, salió ni siquiera, terminó el primer kilómetro, ¿verdad? Y él hace poco vino de correr una ultra en Bariloche de 50 kilómetros, ¿verdad? O sea que la importancia de la preparación, ¿verdad? Y como yo decía... Y de hacerlo con la gente adecuada también. Juan. Claro, De él hacerlo con la también gente es adecuada. un corredor, ¿verdad? Tiene varias carreras ultras encima, ¿verdad? Entonces también sabe de lo que habla, aparte es un profesional y como yo le decía, que nos cuente un poco cómo es su sensación en las carreras, cómo ve este deporte, qué le cambió,
¿Qué le recomienda a las personas en especial? Y creo que nosotros tuvimos una conversación, Joel, sobre eso cuando me preguntaste después del ultra cómo me había sentido y Sí. qué hice, ¿verdad? Porque lo normal sería que yo conozco a muchos entrenadores que obviamente su labor en sí es 100% planificación y acompañar a los atletas. Entonces yo quise utilizar también el recurso de ser un poco de ejemplo y no solamente eso, sino que también adentrarme un poco a lo que yo planifico para ellos. Quiero también sentir lo que ellos sienten a la hora de entrenamientos exigentes, entonces eso me motivó un poco también para que yo pueda Hacer todas las carreras que hacer hiciste. las carreras, las competencias que estoy haciendo ahora, para que también les sirva a ellos y a mí también de cómo funcionan los planes, cómo reacciona nuestro cuerpo, nuestro organismo a tal estímulo, si nos recuperamos bien. Obviamente que cada persona va a ser diferente en cuanto a eso, a cómo va a reaccionar a esos estímulos, pero el primer paso también es, yo necesito hacerlo porque me hace bien, por un lado. No lo llevo a lo competitivo, pero sí en lo personal me gustaría y me gusta también sentirme bien con lo que hago y por eso entreno. Porque si no entreno, obviamente va a ser mucho estrés para mí y eso sí lleva a la frustración porque si no puedes terminar bien una carrera es medio complicado, después te quedas con Esa mala sensación. con esa mala Sí. sensación. Entonces, Es por como que eso- la bufanda que yo hacía en el colegio, que así, hiciste tu bufanda y dejaste la mitad. A la mitad. Entonces, más o menos así usted se siente cuando no concluye. Claro, y como veníamos hablando, nosotros en el team tenemos realmente todo tipo de personas de diferentes edades, gente que está iniciando, Y por gente que eso, ya sí. corre hace Y tiempo. por eso, Joel, es demasiado importante que los atletas se asesoren con profesionales. Porque Claro. estoy viendo demasiada gente lesionada. Porque yo sé también que la sobreexigencia al cuerpo y la sobreexigencia en los entrenamientos hacen, mira, la sobrecarga muscular, por ejemplo. ¿Qué es para vos? Así puedes explicarnos qué es una sobrecarga muscular. Porque hay veces que el cuerpo no... Y hoy en día la tecnología ayuda muchísimo. Porque Sí. el profesor puede darle... No vas a estar con tus 30, 40, 50 alumnos al mismo tiempo. Pero hoy en día pueden pasarte los reportes que tienen, porque hasta los relojes más básicos Sí. tienen qué frecuencia cardíaca, velocidad, él le muestra el mapita del circuito que hacen. Entonces, vos también puedes hacerle un seguimiento a tus alumnos. Pero ¿qué es lo que una persona tiene que hacer para evitar esas lesiones que se ven muy a menudo en la gente? En lo ¿Y personal, cuáles son las lesiones más comunes que tienen los corredores también? en cuanto a la tecnología, como todos saben, es peligroso, pero es muy beneficioso también si se sabe usar. Entonces, simplemente hay que tener cuidado con eso, buscar información correcta, orientarse, ¿verdad? Buscar las recomendaciones de personas que ya han pasado por un proceso largo y ya entienden y saben lo que es bueno y lo que no es bueno. Y también, obviamente, en cuanto a los entrenadores, que te van a orientar mejor, ¿verdad? Siempre y cuando tengan la certificación que pueda avalar que esa información sea correcta. Y en cuanto a la sobrecarga más bien viene de muchos estímulos fuertes, digamos, diariamente y no hay una recuperación. ¿Y cómo, por ejemplo, en términos cristianos, cómo puedes explicarnos? Si vos me decís a mí, es una sobreexigencia, pero ¿cuál sería, por ejemplo, una sobreexigencia para mí? Yo que te hago todos los días Parque Guazú. Parque Guazú tiene 4.3, ¿verdad? 4.5. 4,200, 4,300 más o menos tiene una vuelta. ¿Qué sería para mí un ejemplo de sobrecarga para mí? ¿Qué sería? Vos haces todos los días esa actividad. Sí. Una sobrecarga puede venir por el simple hecho de que algo sea muy cotidiano y que todos los días haga el mismo estímulo en el mismo lugar y no haya una dosificación de la carga. Si vos haces diariamente, todos los días 5 kilómetros, puede ser que tu cuerpo tolere, pero en algún momento va a haber un estrés óseo, muscular, porque todos los días podés hacer la misma distancia. Ya sea, si lo haces leve, de igual forma, en algún momento va a haber una sobrecarga
ya sea de las articulaciones por un mal calzado o lo que sea. Ah, claro, sí, también. Eso tiene que ver mucho Claro. con el tipo de Porque calzado. podemos Esas decir- medias a compresión que últimamente se usan bastante, que no sé si son buenas o no, Joel me puede decir. O las medias Y, compresoras, claro, a yo- veces la gente le vuelve Yo loco. creo que dependiendo también de la persona, ¿verdad? Algunos les es útil y a otros no, ¿verdad? O sea, depende mucho también de si cómo estás acostumbrado. Depende mucho de eso. Claro, incluye muchísimos factores. El Yo pensé, peso, yo pensé que la sobrecarga muscular te daba, por ejemplo, si yo estoy acostumbrada a hacer 4.3 de lunes a viernes y hoy hago 4.3 y mañana me aloco y hago 15 y pasado mañana 10 y después le bajo otra vez a 3 y después le vuelvo a subir y ahí le enloquecía mismo. No es así. puede ser también, pero como te había dicho, la sobrecarga va a venir por varios motivos. Pero obviamente el más común, que es el estrés muscular por sobreentrenamiento. Claro, entonces quiere decir que, claro, o sea, volvemos otra vez a lo mismo, de que cualquier tipo de entrenamiento tiene que ir acompañado de un profesional. Claro, eso es lo que queremos con el profe, ¿verdad? Inculcarle a las personas, ¿verdad? Que si bien nosotros hacemos este deporte, ya sea por salud, por pasión, ¿verdad? Esto tiene que tener también una disciplina y una planificación. Entonces, esa planificación siempre tiene que ir guiado por un profesional, justamente para que no sucedan lo que estamos hablando con el profe, la sobrecarga, las lesiones. Entonces, sería bueno siempre que uno tenga a alguien profesional detrás guiándole. Por eso lo que le invitamos al profe, para que él nos pueda ayudar, guiar a las personas que nos están viendo, ¿verdad? Y un poco de eso, profe, esa es la finalidad, tratar de asesorarle a la gente, guiarle, ¿verdad? Porque este deporte lo hacemos todos, ¿verdad? Como digo, de diferentes tipos de edades, pero no importa eso, yo creo que igual uno tiene que tener una disciplina, una constancia y una planificación por sobre todo. Profe, decime por el tema de todos los entrenamientos, por ejemplo, en los que te especializas, ¿es recomendable o vos solés pedirle a tus alumnos de repente cada tanto ciertos tipos de, no serían análisis médicos, pero hay en los hospitales Sí, se da chequeos, pero chequeos de la parte musculatura, de la parte de los huesos? Viste que ahora hay en los hospitales que te suben en la cinta, que te miden no sé cuántas cosas. Claro. No, todavía no están ustedes solicitando ese tipo de análisis. O sea, yo estoy preguntando por preguntar. No, ¿entendés? claro que... Justamente, pues yo estoy preocupada porque conozco en este mismo momento varias personas lesionadas. Claro, lo que estuvimos hablando en los programas anteriores, que aparte de hacer nosotros este deporte, y el profe también creo que va a estar de acuerdo con nosotros, y lo que vos tocás es muy importante, el chequeo médico. Hacerse cada tanto un análisis de sangre, un electro. Si bien yo sé, porque también tengo entrenador, ¿verdad? Y el profe nos va a explicar un poco, de hecho que él a sus alumnos le hace un test para ingresar. Entonces, para que más o menos la gente, si le puedes haces contar. el tipo de test que vos le haces a tu ¿Cómo alumno. es un alumno cuando viene? Mira, profe Edgar, Quiero correr. quiero entrenar yo, contigo. por ejemplo, el año que viene que yo voy a ser tu alumno. Ya te contrato. Yo te digo, bueno, yo quiero entrenar contigo. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que vos ¿Cómo me vas a pedir? arrancamos? ¿Cómo arrancamos? Lo primero que vos haces, o yo normalmente hago con una persona que se acerca a mí a pedirme recomendaciones o asesoramiento de mi trabajo como entrenador, depende mucho. Si viene una persona que nunca ha hecho deporte, las evaluaciones son diferentes, son distintas a como cuando viene un atleta que ya es conocido y ya tenga un nivel un poco más avanzado. Como que una base ya. Una base, Sí. entonces las evaluaciones ahí ya son también diferentes, ¿verdad? Pero vamos a poner dos simples ejemplos. Ya sea una persona que tiene mucho entrenamiento, muchos años de entrenamiento, o una persona que va a iniciar, siempre se inicia obviamente de lo más importante, que es saber cuáles son sus objetivos. Pero al punto principal que vamos,
Nosotros hacemos evaluaciones físicas y antes de eso normalmente cuando hay una persona que va a iniciar, nosotros hacemos evaluaciones de fuerza también. ¿Por qué? Porque de momento no necesitamos de tecnología todavía para saber si una persona tiene coordinación, si tiene fuerza, si tiene, digamos, capacidad aeróbica. ¿Por qué? Porque eso se puede controlar Claro. con el simple hecho de verle a una persona corriendo. El ojo del entrenador aplica ahí. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos que estar calificados, por ejemplo, para identificar que una persona talentosa o una persona que no tiene, digamos, capacidad aeróbica o que no tiene desarrollo de fuerza, de estabilidad, de coordinación. Entonces, son simples. Claro, entonces cada uno va a tener un tipo de entrenamiento diferente. Porque tampoco Claro. para ninguno no este es un caso perdido. Yo estoy en tu caso intermedio. No, claro, como decía el profe, yo creo que la edad no es tampoco un parámetro No soy para vieja, esto, no ¿verdad? soy vieja, No güey. soy vieja todavía, Iris. Pero esa es una buena pregunta, o sea, a pesar de que no sea talentoso como dijiste, una Sí. persona puede llegar Bueno, yo creo que sí. a dominar ese deporte. Claro. Decir dominar en el sentido de que Tener buenos tiempos. puede mejorar bastante sus tiempos. La magnitud de la diferencia que podría tener entre un profesional o semiprofesional o un amateur podría ser algunos factores genéticos, algunas cualidades, digamos, que ha mejorado muchísimo porque tuvo desarrollo motriz desde muy temprano, o una persona que no haya hecho ninguna actividad, pero que aprenda muy rápido, Claro. que sea una persona que tenga mucha destreza. Entonces, hay personas que van a mejorar muy rápido, hay personas Yo creo que no. en este, y discúlpame que te interrumpa, profe, yo creo que en este punto es demasiado importante la disciplina. Porque yo me doy cuenta con todos los atletas que conozco, y mismo Joel para mí es un ejemplo de la disciplina, lo que le lleva al éxito a todos los que comienzan este deporte es la disciplina. Porque vos le ves a gente que no corría ni 100 metros y después les ves enfocados y levantan su entrenamiento en la mañana, y a las 5 de la mañana tenemos en el team gente que Sí, en mucha el team Amanecer, motivación. saludo a los del team Amanecer, que se van a las 5 y todos los días, llueva, no llueva, con frío. María Laura también, Sí. David cuando se preparó para el ultra, también con ese frío de 2 grados. Sí, no, Sí, no, entonces, lluvia, sol. yo creo que la disciplina es lo que acá al 100%. Así Sí. como vos, la disciplina y esa motivación de no darse por vencido. Y esas dos palabras son muy importantes en cuanto a la motivación y también la disciplina, porque la motivación es importante, pero no deberíamos aferrarnos tanto a eso, porque la motivación te va a impulsar a iniciar, pero no te va a mantener siempre, digamos, en ese camino. La disciplina es la que te va a ayudar a lograr los objetivos que tengas. No significa que la motivación no sea importante, pero tendríamos, digamos, que aferrarnos a la disciplina para poder lograr nuestros objetivos, porque la motivación va a ser temporal. Yo eso veo, porque Joel, para mí vos sos un ejemplo en serio, porque Joel trabaja a la mañana, trabaja a la tarde y a las 10 de la noche alza A su veces. entrenamiento. Alza su entrenamiento. Hay que estar a la altura del, Sí. Y del él grupo. siempre, y nunca me voy a olvidar con una vez me dijiste, hay veces que no quiero. No es que feliz de la vida y con una sonrisa te vayas a hacer porque sabes que tenés que Claro, y ahí entra lo que es la disciplina. Muchas veces estamos cansados. Ya por ves eso tu yo cama también, ahí, tu claro, camita. admiro mucho también a muchas personas en el grupo porque no es fácil levantarte a las 4 de la mañana, irte a entrenar o venir como yo a las 9 de la noche y tengo que ir, ¿verdad? Y esa es una disciplina, ¿verdad? Y aparte es la ayudar, la motivar a los compañeros. Y justamente ese punto es lo que quería tocar. Porque, Iris, profe, este deporte está en auge ahora. La verdad, como creció es impresionante. Tenemos gente de todo tipo de edades. Y muchas veces suelo escuchar por ahí que la gente dice, no, yo ya estoy grande, no necesito entrenador, ¿verdad? Tal cosa. Y yo diría que al revés. O sea, uno tiene que tener realmente una planificación de un profesional, un Y que seguimiento. vayas probando también, porque tal vez tengas un entrenador que te recomendaron
Y como justo le dije en estos días a mi hija, me dice mi hija, le hice hacer CrossFit. Y me dice, mami, los profes la tienen solo las chicas que están más, las coronas. Me dice, yo hago sola. Y le dije, entonces no se para a tu lado a contar tu lagartija. Claro. Y no. Entonces yo ahí le entendí por qué ella no se quiere ir. ¿No? Porque necesita pues ya una persona, claro, un profesional que esté pendiente de ella. A eso es lo que voy, entonces, a la si importancia no gusta, claro, del acompañamiento del profesional. Porque vos empezás a correr y, no sé, corres hace 3, 4, 5 meses y decís, no veo resultados. Voy a dejar porque no veo resultados. Entonces yo digo, no tengan miedo, se puede cambiar. Tipo nutricionista, lo mismo. Claro. Entonces te va uno, no, aquella, mira, esa me entiende más. ¿Entendés? Entonces uno tiene que ir buscando y probando, pero yo y todo aprendí algo muy importante, de que este deporte necesita un acompañamiento profesional. Necesita, porque la gente que se mete se vuelve competitivo, y si no se vuelve competitivo, igual es un riesgo, porque ahora por ejemplo nosotros estamos a días de la final, tenemos un desafío que es el Uturuzú. Claro, con un circuito muy duro. Claro, muy duro, y la mayoría, tipo como nos pasó a nosotros los primeros años, te vaya a atropellar. Yo terminé llorando en el medio del circuito el año pasado. Claro, y llorando terminé. No de dolor, sino que era una frustración generalizada de que nunca terminaba. Parecía que lo que te pasó a vos en tu primera carrera, no parecía que no terminaba nunca. Y seguía y miraba mis kilómetros y me faltaba tanto todavía, y yo lloré. Fue la primera vez. Claro. No, y como digo, eso es la idea, es concienciar también a la gente que sí, por sobre todo sea disciplinado, ¿verdad? Y busque un buen profesional que le pueda guiar. No digo hacer ya un atleta elite, pero por lo menos tener una planificación. Como yo dije también en los programas anteriores, la competencia no es con el de enfrente, sino la competencia siempre va a ser con uno mismo. Y yo creo que este es el único deporte donde tu competencia sos vos. Así tu mismo. mayor desafío es contigo mismo. Por más de que, o sea, es mi mentalidad, hay otros que no piensan igual, ¿verdad? Pero yo creo que sí, ¿verdad? ¿Vos qué pensás, profe? Claro, es un deporte individual. Y siempre prácticamente es un deporte que depende ciertamente de tu rendimiento físico. Entonces, obviamente, que aplica lo que estás diciendo en este caso. Y para que vos puedas prolongar la vida de atleta, ya sea profesional o amateur, tenés que tener un acompañamiento. Es la única forma de que vos puedas llegar a tus objetivos y mantenerte ahí. Porque una cosa es lograr algo y que después ya no puedas hacerlo, porque eso es lo que se logra cuando acortas el camino. Cuando tomas atajos, ya sea en la vida. Atajos y acortar camino, nosotros conocemos. No, y yo siempre digo también que los atajos no te llevan al éxito. Capaz que una vez por ahí te sale bien y pensás que... Pero no es el camino correcto, o sea, realmente. Ya sé que salimos un poco del tema, pero es interesante también para todos los que hacen trail. No hagan. Si pueden acortar camino, no acorten. Porque tal vez nadie le vea. Es engañarse, es engañarse con uno mismo, ¿verdad? Claro, no ser leal con uno mismo. No saquen la cinta para que se pierda el que está atrás. O sea, este es un deporte demasiado lindo y tratemos de que no se prostituya. Tratemos de que sea. En otros países el de sacar la cinta. No. Acá el profe que tiene experiencia corriendo afuera, por ahí nos cuenta. Lo de acortar el camino y tomar atajos se puede entender de dos formas. Sí. A lo que yo me refería en este caso, y obviamente vamos a hablar también de ese punto, que como entrenador, y suele pasar, es que puede ser que mis objetivos no sean tus objetivos. Entonces el entrenador tiene que respetar los objetivos del atleta, siempre y cuando sea lo correcto. Entonces acortar camino podría ser que yo le entrene a Joel, un ejemplo, para que tengan idea. Yo puedo sobreexigirle demasiado y capaz la mejora y el rendimiento sea un boom de Joel. Pueda mejorar muy rápido, pero eso es acortar el camino en este caso. Claro. Joel puede lograr sus objetivos, pero después de haber logrado puede caer en una lesión o en un sobreentrenamiento y una exigencia demasiado en donde él colapse no solamente físicamente sino mentalmente,
porque Joel trabaja, porque Joel tiene familia, Joel tiene Claro. una vida aparte de solamente de ser, de ser atleta. Sí, ¿verdad? porque yo escuché también esos casos donde el entrenador está así sobre el atleta, tiene que ir dejando de lado completamente esos aspectos de la Dejando de vida lado del atleta. lo humano Se en este enfoca caso. solamente, Claro. le ve al atleta solo a su alumno, solo como atleta, como deportista, y no como una persona que también tiene vida. Por eso ¿verdad? hay que respetar bastante lo humano en este caso. Y obviamente los profesionales se dedican a eso, entonces la exigencia siempre va a ser diferente a la forma de Claro. entrenar a una persona que no quiere llevarlo a esto a lo profesional, sino que para mejorar su salud y también para mejorar su rendimiento y poder día a día superar, ¿verdad? Su nivel. Entonces, hay que como entrenador hay que respetar eso, no exigirle a las personas todos por igual, sino que individualizar y respetar el proceso de cada uno. Claro que eso es muy importante lo que estás mencionando, profe, porque si bien nosotros hacemos este deporte, corremos, tenemos una vida detrás. Y eso es muy importante, ese acompañamiento, que tu entrenador sepa tu día a día, ¿entendés? Para que te pueda planificar. Y eso por eso le digo a la gente que no tengan miedo de tener un entrenador, no importa la No edad. tengan vergüenza. No tengan vergüenza. ¿Por qué? Porque todos empezamos de cero, ¿verdad? Y si uno quiere realmente, porque yo digo, este deporte, por sobre todo es salud, el deporte es salud y hay que cuidarse, hay que incentivarle a la gente grande, a los jóvenes, a que hagan deporte, a que se cuiden. Y una vez que vos te metes en esto, querés obviamente mejorar. Y ahí está el acompañamiento del entrenador, elegís. Hay muchísimos buenos entrenadores realmente ahora actuales. Y acá le tenemos al profe Edgar, tenemos el privilegio de tenerle a él, ¿verdad? Entonces, yo le animo también a la gente que Ya no tenga miedo. aclaramos que el profe Edgar todavía no es de nuestro team, pero va a ser de nuestro team muy pronto. No es de nuestro team, pero es una persona que apreciamos mucho. Ya estuvo en varias Ya carreras. corrió con nosotros, Ya sí. corrió con nosotros. Él es una persona que apreciamos mucho. Acá no hay ningún tipo de Claro. nexo comercial, porque ellos tienen también un emprendimiento y se fueron a ayudarnos, a darnos una mano aquella vez que hicimos un entrenamiento en el botánico. Sí. Entonces es una persona que de manera desinteresada, absolutamente desinteresada, siempre está colaborando con el team. Claro. Y sí tiene alumnos en el team. También hacemos la salvedad de que dentro del team tenemos entrenadores. Está el profe Juan de la Cruz, está también Raúl Vera, que se recibió, Sí, el profesor de educación tenemos. física, y unos cuantos también que van por ese camino. Claro, Ahí, claro. tenemos varias opciones también, pero hoy tuvimos la oportunidad de tenerle a este brillante profesor, Atleta, licenciado, por sobre todo, atleta, también. y como menciono nuevamente, de manera colaborativa siempre él está dispuesto a darnos una manito y ahora le dijimos vení, hablarnos sobre entrenamiento en el podcast y él con gusto. Y conste que él es de Caguazú, en Caguazú vivís, Sí, ¿verdad? sí, yo soy, vivo en Caguazú y Pero está muy a menudo por Asunción. viajo constantemente, trato de estar al menos una vez a la semana o dos en los lugares donde tengo Eso más pues no convocatoria. me llamó mucho la atención porque hoy en día pues está muy de moda los profesores, los entrenadores de WhatsApp, ¿verdad? Sí. O sea, hay de todo en la viña del Señor. Y vos venís a verle a tus alumnos, ¿verdad? Venís a ver el Claro. entrenamiento de tus alumnos. Sí, trato siempre de acompañarles, no solamente en los entrenamientos, sino que también en las competencias, porque yo creo que es necesario, no solamente porque tenga que hacerlo, sino que es lo que tengo que hacer. Entonces, esto es un acompañamiento personalizado. Claro, Acompañamiento es un personalizado. le acompañamiento das a- personalizado porque hago eso en 4 ciudades. Y no es que resulta muy fácil también hacerlo, entonces es un compromiso que uno asume. Y creo que cada uno es responsable de esos compromisos, ¿verdad? Pero que es importante porque la persona que confía en tu planificación necesita también que vos estés y nosotros también necesitamos verle a ellos para saber Sí. si están Y eso haciendo es muy bien su importante, trabajo. porque eso se valora muchísimo. Y claro, yo a ese punto quería ir con el profe porque
una parte tocó los objetivos. Si bien nosotros como atletas tenemos objetivos, ¿verdad? Pero también está el profesional que ve, él va a saber ver y decirte también a qué tipo de distancia uno está preparado, porque normalmente, y a mí me pasó, yo voy a contar la experiencia que a mí me pasó. Tu temporada humilde también. No. Él ya contó su temporada humilde. Mi primer ultra, yo me fui, me tiré a 100 kilómetros. Y me fui y me destruí. ¿Por qué? Porque no tenía esa preparación. Entonces, yo lo que le consulto al profe y que él cuente un poquitito, esos objetivos, ¿verdad? Tu acompañamiento, tus consejos, ¿verdad? Mira, vos no estás preparado. Por eso es lo que yo voy a que un profesional tiene que estar detrás tuyo para tomar esas decisiones también, profe. Es muy importante y es un tema muy, muy delicado también. Yo creo que hay es muy delicado porque conozco gente también que hizo 100 y llegó y terminó. Claro, porque vos Iris, Pero y y el después- profe, tu profesor, profe, yo estoy preparado para Sí, correr sí. 100 kilómetros y vos no estás preparado ni para correr 5. Sí. ¿Entendés? Entonces, a eso también lo que voy, que él también, el profe también como profesional, mira también de ese lado. Hay muchos, digamos, podemos desglosar bastante esto, pero lo que sí es lo más importante, el entrenador tiene que sí o sí intermediar de buena fe, de una forma, cuando una persona tiene, digamos, intenciones de hacer, ya sea un ultra, ponemos un ejemplo, ultra, porque es muy exigente, lleva mucho tiempo la competencia y su proceso también es muy largo. Entonces el entrenador tiene que, independiente a que pierda o no un cliente o una persona que le contrata o en este caso un atleta, tiene que poner en primera plana su salud. De la persona que quiere hacer este desafío, que es muy grande. Entonces hay que poner en primera plana eso y ser muy sinceros a la hora de orientar y de recomendar qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no. Entonces, parte de que a veces lo sincero arruina la amistad o el trabajo que puedas tener, pero independiente de eso, creo que hay que ser sincero nomás. Sí. Con la persona que te está pidiendo la orientación, porque yo puedo ser muy entusiasta y decirte que sí, pero hay que estar en sintonía ambos, estar de acuerdo que va a llevar un tiempo, va a llevar un buen proceso y el atleta tiene que respetar ese proceso. Claro, Ahora, y más te toco nomás, disculpame, profe, te toco más ese punto y hablamos más de las ultradistancias, porque el año que viene se viene organizaciones con ultras, ¿verdad? Con distancias, y de repente la gente que inicia se quiere tirar a ese tipo de distancias, ¿verdad? Entonces, la idea pues es concienciar, recomendar, ¿verdad? Entonces, ahí más lo que iba la recomendación tuya, ¿verdad? Como profesional, que se va a ser muy importante para todos. Yo creo que ahí aplica lo que dijo él al principio, o sea, que conocerle a tu cuerpo. Porque él como entrenador te va a dar toda su parte científica y académica, pero el atleta yo creo que, viste, se quedó forzado, no forzamos ahí. Cada uno sabe. Claro. Y yo creo que el tema de ultra es muy delicado porque nosotros corrimos ultras este año y el año que viene también vamos a correr ultras, pero tenemos la certeza de que son mucho más desafiantes que todo lo que hicimos hasta ahora. Claro. Eso sin desmeritar a ninguna organización. Pero sabemos que la ultradistancia son complicadas y las organizaciones cada vez se están poniendo más en las pilas para hacer que sean más complicadas. Más altimetría, más desafío. Entonces, ese conocerle a tu cuerpo creo que aplica, porque helicópteros, hay que aclarar, no hay. O sea, vos te pasa algo en la puta, decir, no hay acá helicópteros que te van a sacar. No. Como en Estados Unidos, que sí. Hay que ser consciente también y pensar, si bien el entusiasmo que uno tiene de repente te hace pensar de que vos podés lograr ciertas cosas, ¿verdad? Pero como se dice ahí en la cancha, es totalmente otra cosa, ¿verdad? Claro, es muy importante eso. Ahora he visto que los calendarios
se extendieron, hay muchas más fechas y por un lado es bueno y por otro lado también es preocupante porque Sí, está muy encimadito. están coincidiendo bastante y para que tengan en cuenta una planificación o un proceso a corto o largo plazo, para que haya adaptación necesita al menos 6 a 8 semanas para que una persona pueda hacer cambios en cuanto al rendimiento. Estamos hablando de procesos de mesociclos de un mes o 2 meses, ¿verdad? Entonces hay que estar conscientes de eso y respetar eso. Y es muy importante que toquen este tema porque ahora estamos a tiempo de preparar, de hacer la base para que tu cuerpo pueda tolerar todo ese proceso que va a venir después, ya sea para un objetivo de 30, 50 o 80 o 100 kilómetros, ¿verdad? O más. Y va a depender mucho de eso, el resultado que vas a tener, y no solamente eso, sino que también el tiempo que te lleve a recuperarte para que vos puedas proyectarte y volver otra vez con esa misma motivación, con esa fortaleza física y mentalmente para que puedas pensar en otros objetivos. Por eso es muy importante que se pueda candelarizar, o sea, tener en el calendario, cada uno tenga su objetivo. Eso sí, eso tenemos que recomendarle hoy en día también. La CIMA va a lanzar su calendario de carreras del 2026. Apenas terminemos la final, que es nuestra anhelada final que tienes que irte a festejar con nosotros. Y eso, mencionando lo que estaba diciendo, preparen su calendario, vuélvanse disciplinados, hagan un calendario de todas las carreras. Y no, hoy en día, ¿sabes qué pasa, profe? La gente a cualquier carrera o se inscribe. Cualquier, ¿verdad, Joel? Claro, sí. Ese punto justamente ahí coincido también. Entonces hoy corren el fin de semana, el otro, y después vienen las lesiones. Justamente ese punto ahí que también tocó el profe, ¿verdad? Que de una planificación que siempre también hablo con mi entrenador, Hugo Panto, que de paso le mando un saludo, ¿verdad? Y estuvimos hablando de la planificación que dice el profe. Muchas veces ustedes, los entrenadores, también nosotros los alumnos le hacemos difícil. ¿Por qué? Porque queremos correr todas las carreras que hay, ¿verdad? Y muchas veces ahí echamos por tierra de repente el trabajo de los profesionales, ¿verdad? Entonces también hay que valorar un poquitito el trabajo que hacen los entrenadores. Como yo dije, hay muy buenos entrenadores actualmente, ¿verdad? Entonces es bueno también a veces escucharle al entrenador porque son ellos los que realmente saben. Y lo que dijo el profe, ¿verdad? El 2026 se viene cargadísimo. Por eso sean selectivos. Claro, la recomendación que yo le doy es que sean selectivos, seamos selectivos con las carreras. Creo que va a tener 8 carreras. Más la ultra. Aviru va a tener 5. Está Arasunu que tiene como 11 fechas, ¿verdad? Y más las nocturnas. Profe, ahí es imposible hacer una planificación, ¿verdad? Entonces, yo quiero también que vos le recomiende a los atletas también, como estuviste diciendo, una verdadera planificación y elección de carreras. Yo creo que, profe, ahí vos tenés que tener en cuenta que nuestras elecciones son en base a campeonatos. Entonces, todo lindo con demostrarse a uno mismo que puede, pero nosotros, como team, nosotros nos enfocamos en los campeonatos. Entonces los alumnos, primero el campeonato, o sea, cuál será la organización que vamos a campeonar en el 2026 y a posterior todas las demás organizaciones que también tenemos planeado correr el año que viene. Exacto, para que tengan en cuenta, y ya que estamos tocando ese punto de la preparación, de los calendarios, de las competencias, cuando un atleta, y ya me pasó, ya coincidí con personas que compiten muchas carreras y coinciden muchas fechas. Una cuestión particular es que primeramente hay que explicarle al atleta para que entienda de que el rendimiento no va a durar todo el año si vos competís 2 carreras al mes, porque independiente de la preparación base que hagas, ya sea de 2 o 3 meses, que es lo mínimo que tendría que ser antes de la preparación de competencia, ¿verdad? La preparación general. Ahora, normalmente nosotros ya iniciamos diciembre, o hay personas que inician ya noviembre
en el caso de que tengan objetivos en el 2026, que ya sea en enero o febrero, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta, si el calendario del 2026 vos tenés carreras desde enero y no termina hasta diciembre y tenés 2 o 3 carreras en el año, cada mes, perdón, eso significa que en menos de 4 o 5 meses vos vas a llegar a tu pico máximo y ya no vas a mejorar, incluso vas a llegar a tener estrés y fatigas musculares increíbles que van a llegar a hacerte dudar incluso de tu entrenador. En el caso si no podés comunicarte con tu entrenador, si no hay esa confianza, es muy difícil. Porque, ¿cuál sería tu recomendación en ese caso? Porque mira que ese es un problema actual. La gente quiere correr todas. Claro. Todas las carreras. Si una hay sábado y mañana hay la van a correr la otra. Entonces, ¿cuál sería una recomendación sana para no bajarle eso a la semana a esa gente que demasiado quiere correr todas las carreras? ¿Qué sería lo más sano que le pueda decir? En cristiano. Lo más sano para una persona que pretende hacer dos campeonatos, seguir 2 campeonatos en el año, que es muy difícil, pero se puede de igual forma, ¿verdad? Pero es muy difícil porque el compromiso tiene que ser mutuo, porque la planificación va a ser muy ajustada y va a haber cambios y va a depender de muchos factores para que pueda funcionar, pero hay que prepararlo bien y tienen que iniciar ahora. Ya no hay mucho tiempo que perder porque cuando empieza la primera fecha, lo más cercano lo más cercano que tenemos, la primera fecha ya en febrero. La primera semana de febrero ya son las primeras fechas de campeonato. Pero tenés que tener en cuenta que en enero seguramente mucha gente va a querer correr en la nocturna, pues la gente claro, y algo que tiene que saber también en las personas, que hay muchas personas que nos ven, y el profe, le voy a hacer la pregunta al profe, la pretemporada, o sea, ¿cuánto tiempo necesita un atleta o cualquier tipo de persona para una pretemporada, para que el cuerpo esté preparado para las competencias que vienen? O sea, tampoco es irte a correr todas las competencias y no tenés una preparación, porque muchas veces la gente quiere resultados, pero también eso tiene que haber un esfuerzo y preparación detrás. La pretemporada, yo creo que para mí, creo que van a coincidir la mayoría de los entrenadores, es la parte más importante de todo el año, porque ahí estructuras todo el trabajo y forjas, digamos, una base sólida para que la persona pueda tolerar todos los entrenamientos que siguen después y todas las competencias. Entonces, particularmente nosotros, y yo en mi caso particular, uso 2 meses y 3 meses. ¿Es el tiempo aproximado para una adaptación? Claro, para que, digamos, puedas tener la base bien sólida para poder sostener prácticamente o mitad de año o un año. Normalmente siempre se hace otra preparación, digamos, se hace en 2 microciclos. Se dice microciclo, macrociclo, perdón, cuando es de una temporada, ya sea de 6 a 12 meses. Microciclos son los entrenamientos de una semana, los planes de una semana que uno puede tener. Mesociclos serían los entrenamientos mensuales o se puede prolongar entre 4 a 6 semanas. Entonces el entrenador prepara, digamos, el trabajo en base a los objetivos y yo digo, entonces son 2 a 3 meses sí o sí que tendrían que respetarse como pretemporada. En ese tiempo, si va a haber una competencia, tiene que ser una competencia, digamos, que normalmente usan casi todos los corredores, que son los cross country o, digamos, no pretendiendo todavía una marca específicamente, pero claro, sí te ayuda a saber dónde claro, mismo ya estás después de la pretemporada. Entonces, las primeras competencias normalmente una persona que tenga una buena pretemporada de 2 a 3 meses, entonces va a llegar todavía no óptimo al 100% de su rendimiento, porque tenemos en cuenta que enero, febrero vas a estar saliendo recién de la pretemporada, recién te vas a ir sintiendo bien, vas a estar un poco pesado, entonces entender también que
va a llevar un proceso de adaptación y también hay que tener en cuenta que no siempre funciona al 100%, porque depende de muchos factores y lo normal sería, y yo creo que las personas tienen que entender eso y ser muy sinceros, no siempre va a ser culpa del entrenador y no siempre va a ser culpa del atleta. Pero Claro. hay que entender una cosa, ningún entrenador yo creo que en su facultad va a querer perjudicar a una persona, con su trabajo. Y otra pregunta que nos hacen de repente, ¿verdad? Y te consulto a vos como profesional. ¿Es bueno competir cada fin de semana? Respecto a eso, ¿cuál es tu recomendación? ¿O cada 15? Hablarnos un poquitito de las competencias, porque últimamente se ve que la mayoría, tipo, cada fin de semana, vos le ves en una competencia, Yo creo que ¿verdad? por eso justo el profe dijo que era un tema delicado, porque lo que yo, empíricamente, mi opinión sería que elijas cuál es tu campeonato y en ese te vas y te matas. Y el resto, ya que demasiado querés correr, te vas y participas. Claro. Pero ¿qué pasa? Que si vos estás campeonando acá y logras unos puestos interesantes acá, no vas a querer ir a distraerte. Ahí viene, como dice el profe, también el enfoque, en lo que uno se enfoca, en lo que uno planifica. Entonces, escucharle un poco al profe a ver qué opina sobre eso de correr cada fin de semana. Correr cada fin de semana es muy difícil, pero se puede ver, para que tengan en cuenta. Una persona que quiere correr cada fin de semana tiene que tener en cuenta algunos factores. Hay preparaciones, como los campamentos en la altura que hacen los atletas. Vamos a poner un ejemplo de atletas de élite, que hacen una preparación de 1 o 2 meses de campamento. Se encierran, entrenan todos los días, bajan de la altura y compiten, y su competencia no dura ni un mes. En un mes prácticamente pueden hacer 2, 3 competencias y luego ya suben otra vez a hacer su pretemporada. Esos son ciclos cortos. Ya. Entonces no dura mucho el rendimiento que puedas tener. Obviamente una persona que hace una preparación de 2 meses puede competir cada fin de semana, pero hay que tener en cuenta algo, que en menos de un mes o 2 meses ya va a necesitar otro proceso para que pueda mejorar. No significa que no pueda competir, pero no va a haber mejora. Entonces va a llegar a un punto donde va a alcanzar el pico de rendimiento y va a empeorar en vez de mejorar. Pero, profe, eso también es, digámosle, aleatorio o ¿cómo que se dice siempre? Hay excepciones a la regla, porque nosotros tenemos unos cuantos atletas en la cima que son, pero monstruos, son monstruos, y entrenan toditos los días, y te digo, sin entrenador. Eso ya es, yo siempre le digo que esos tienen el don, fueron tocados con la vara y nacieron uno de 1 millón, tipo Messi y Ronaldo. Claro, porque para mí, si ponemos un porcentaje de eso que vos estás diciendo, yo diría un 90-10 por ahí. Son muy pocos Sí. los que tienen esa capacidad. Pero por eso que tenemos que también, el profesor en todo momento nos está hablando del común denominador, que somos los simples mortales. Después Sí. están los inmortales. Están los inmortales. Como Ricardito, como Guti, como gente que ya tiene, parece, En su ADN ya el hay. demonio Tasmania. Porque ahí también, pues, hay Sí. excepciones a la regla también, pero para los normales, para los comunes, un entrenamiento calificado, una alimentación adecuada y el respeto a esos ciclos que vos estás mencionando, esos procesos para llegar a cumplir objetivos, para todo el resto de los mortales que nos fuimos tocados con la vara, es demasiado trascendente. Así mismo. Claro, pero como en muchas películas, en muchos lugares vas a escuchar esa frase que el talento obviamente que va a estar siempre, digamos, como principal protagonista en muchos lugares, pero al final de todo no hace falta ser muy Vos tenías un talento dormido. Tu talento estaba dormido, porque vos no eras un mega atleta que había sido que estaba dentro tuyo ese atleta.
Claro. Pero con acompañamiento, o sea, le acertaste. Con le trabajo pegaste en también, bro. Le pegaste en el ojo porque directamente te fuiste y buscaste asesorarte para que te muestren el camino a la luz al final del túnel. Exacto. Y eso me llega a estar ahora acá, ¿verdad? Entonces, influye muchísimo, como dijimos, el talento, pero también la disciplina. Va siempre, digamos, superar al talento si no se cuida. No significa que por ser talentoso uno ya deba de competir siempre y deba de obviar algunos factores fisiológicos a la hora de Yo entrenamiento. también, a mí también ese es un punto que a mí me preocupa, porque yo le veo a estos nuestros corredores que son lo máximo de lo máximo de lo máximo, y yo me preocupo porque digo, inhumano es entrenar como entrenan. Necesitan también ellos un entrenamiento profesional. Claro, Necesitan. por eso decía... Para evitar, como dijo el profe, que esto no perdure en el tiempo, porque le están sobreexigiendo al cuerpo a un límite que vos decís, no, esto no puede Yo lo ser. que digo, uno puede tener ese talento, ¿verdad? Pero eso hay que aprovechar y hacerle con un acompañamiento profesional y con disciplina. Porque hay muchos que tienen talento, pero les falta disciplina y se quedan por el camino. Entonces es muy importante la disciplina. Y otra cosa que quería consultarle al profe, el tema del consumo de alcohol, el descanso, que también es muy importante en el deporte, sí, también un poco podemos hablar de eso un poquitito. Claro. En palabras simples, para que se pueda entender, el alcohol retrasa la recuperación. No hay mucho secreto ahí. Ni siquiera con los nuevos alcoholes de ahora. Claro, porque ahora los nuevos, pues cero gluten. ¿Cómo era? No, claro, porque Lo que toman mis amigas. muchas veces... Yo tengo amigas, les cuento que tengo amigas que toman mucho y toman muy... Sin dar nombres, por favor. No. Todas ultra. dicen... Ellas son ultra y toman toda la bebida ultra y te dicen no porque no tiene gluten, no porque es free tal cosa. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, es que hay bebidas, entonces no son alcohólicas. En este caso sí son libres de alcohol. No son libres de alcohol, son con alcohol, pero te dice tantos por ciento de carbohidratos. No se puede. Bueno, por No un sé, lado, yo no tomo tanto. por un lado podría tener razón, ¿verdad? Por los componentes o los nutrientes que tenga, pero más allá de todo eso, el alcohol retrasa la recuperación del atleta. Entonces, obviamente limita el rendimiento de la persona. No van de la mano para que uno pueda mejorar su rendimiento. Entonces, con simples palabras, no coinciden. Yo te quiero hacer una pregunta. Este sí... es muy personal ya. A mí me llama mucho la atención porque, así como este deporte está en auge, florecieron también otros temitas alrededor de este deporte, que es la pichicata. Entonces, la gente se pichicatea para lograr tiempos, para lograr rendimiento, no hay un control antidoping, no tenemos hasta ahora en el trail porque no hay. Entonces yo creo que últimamente es de uso frecuente. ¿Saben ustedes eso, verdad? Claro, a lo que vamos es que como este deporte se volvió, está muy de moda, ¿verdad? Yo creo que en algún momento también debería haber esos controles, ¿verdad? Mismo por el deporte, ¿verdad? Por cada Pero atleta, ¿en qué te ¿verdad? ayuda? ¿En qué te ayuda, por ejemplo, profe? Si yo soy una lenta, pero yo le quiero pasar a Joel, y yo que te inyectas, inhalas, fumas, aspirar. Y yo creo que ¿Cómo son esas? Ahí el profe nos va a decir, pero ¿Cómo son, no son profe? buenos, aseguro. Depende mucho de qué O específicamente son estemos medicamentos hablando, nomás pero que son para... hay sustancias, hay cosas que estimulan de momento y hay también sustancias que alteran, digamos, fisiológicamente la recuperación, alteran. No es que vos por aplicarte, y vamos a hablar directamente de algo que sí ayuda bastante a mejora de rendimiento masivamente, que son los anabólicos,
que la mayoría lo aplican, son inyectables, ¿verdad? Pero un Entonces, corredor se puede poner solo. claro, es intramuscular, Y son de venta libre. son de venta libre, fácil de conseguir. O sea, no O sea, son sustancias. no son de no son- venta libre, digamos, pero como se puede conseguir en cualquier lugar. Claro, a lo que vos vas a Al ir final- si son sustancias ilegales, Ilegales, ¿verdad? Si son ilegales. antideportivas. Eso es lo que O sea, va tu, yo tu- creo que tu pregunta. yo creo que antideportivo sí es, pero ilegal lo que quiero saber, porque para mí no está bueno que yo es como que me vaya y le baje una raya de cocaína antes de correr, no está bien, solo que la Claro. cocaína es ilegal. Entonces este tipo de sustancias se puede conseguir, pero No son es lo legales mismo que en el usan, deporte. claro, por eso te digo, en un control antidoping, pues yo sé que cocaína no utilizan los grandes deportistas de otras áreas, pero utilizan cosas que hacen que rindan mejor, se les hace un control antidoping y por darle positivo se les saca, ¿entendés? Se le elimina de un torneo, se le elimina de... Claro, claro. Claro, Porque como son estimulantes, ¿verdad? los más comunes de momento son los anabólicos, que últimamente está suspendiendo a muchísimos atletas. Y hay algunos que se desconoce mucho porque obviamente siempre se trata de, digamos, de ocultar informaciones que puedan, digamos, manchar a instituciones grandes o instituciones deportivas. Pero el simple hecho de usarlos sí altera el rendimiento, mejora bastante el rendimiento de los atletas. No es legal en lo profesional, deportivamente, ¿verdad? Hablando. Existen parámetros. Una persona puede tener, digamos, naturalmente la testosterona muy alta, pero que también puede ser que sea a consecuencia de estos productos, de estos anabólicos que se aplican, que son muy fáciles de conseguir, pero no es sano, no es el camino correcto y eso no... ¿Y cómo, por ejemplo, yo me puedo percatar de que un atleta se pichicateó antes de... No es fácil de observar tampoco, ¿verdad? O sea, es medio imperceptible de saber que alguien se metió algo. El cambio es muy, muy grande, ya sea físicamente, ya sea en el rendimiento, porque tiene, digamos, alteraciones que se puede ver también. Por ejemplo, los anabólicos, en este caso las mujeres, hace que, no sé, No, pero eso haya ya cambios eso físicos. ya en mediano plazo. Si yo tengo una carrera mañana y una persona que no llegaba, vuela y todos dicen, no, algo se metió. Porque es imperceptible por notar en esa persona en ese momento. O sea, o tiene el ojo rojo, o no tiene nada. Claro, hablas de síntomas. Mira, en este caso, de lo que estamos hablando es imposible que de un día para el otro, al día siguiente, Claro, imperceptible. haya mejoras. Tiene un proceso también de adaptación. Así, si hablamos de los anabólicos, vos te inyectás hoy, mañana no vas a ser mejor. Necesita también un proceso de adaptación y uno tiene que entrenar para que pueda, digamos, hacer ese efecto. Pero obviamente que es como un tratamiento. No hay caso, entonces hay que entrenar únicamente. No, Hay que- Pena, ese iba a ser mi Yo camino, creo que ¿verdad? lo mejor y lo que yo recomiendo siempre, entrenar, ser leal con uno mismo y no meterse en esas cosas. No meterse, no. Realmente, claro, sí. yo al menos de mi punto Pero de vista no pero estar siempre también pero, al tanto, estar claro, es alerta, importante debatir tener ese conocimiento sobre eso porque está en auge también. tema. Y bueno, hay tantas cosas que queremos preguntarle al profe que tantos temas que hablar, ¿verdad? Pero muchas veces también por el tiempo. Pero le vamos a obligar al profe que en un próximo programa nos visite de vuelta. Escucha cómo se te despide con bombos. ¿Viste? Como él es un famoso, entonces se le despide con bombos y platillos. Y- Profe, fue un placer tenerte con nosotros. Demasiado enriquecedor fue todo lo que pudiste compartir. Y te agradezco de corazón que, como siempre,
acuda a nuestra invitación. Yo una última pregunta que le queremos hacer al profe. Él se quiere vos tenés que cobrarle una clase particular, te estás sacando. No, hay que aprovechar que le tenemos acá al profesional. Quiero nomás que le des una recomendación a esas personas que nos están viendo que lo que tienen que hacer, qué pueden hacer para iniciar este deporte, que ahí le motives, le incentives, ¿verdad? ¿Qué le recomendás a esas personas que están iniciando, que quieren iniciar desde tu lado profesional? Primeramente, digamos, el paso más importante es iniciar, no tener miedo de que pierdas o te quedes último y buscar gente como el Team La Cima, que es muy unido. Yo veo que particularmente es un grupo, un team muy unido, que inculca muy buenos valores, ¿verdad? Entonces, rodéate de personas que te ayuden a mejorar, busca asesoramiento profesional y da el primer paso. No hay mucho secreto. Muchísimas gracias. Excelente, profe. Muchísimas Mira, gracias. estamos muy agradecidos contigo valoramos tu tiempo, que te tomaste el tiempo de venir y asesorarnos y guiarnos un poco a todos, a nosotros, a los que están del otro lado también, ¿verdad? Y te agradecemos mucho, profe, valoramos mucho eso y te esperamos porque demasiados temas tenemos para preguntarte, para seguir hablando y bueno, nos encontramos por ahí por el camino en algunas competencias. Y te esperamos en la final. Ya Sí, que le nuestra esperamos final en va a la estar final. imperdible. El domingo vos tenés que estar ahí primerito, en el pórtico, ahí recibiendo a todos tus corredores que van a estar el domingo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en un episodio más. Espero que haya sido enriquecedor todo lo que aportó el profesor para nosotros en este capítulo. Un beso a todos. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Chao, chao.